Hola, buenas tardes. Bueno, todos conocen, por supuesto, la función cuadrática f de x igual a x cuadrado de r en r. Y lo que quiero apuntar ahora es que cuando uno tiene un polinomio, nosotros estudiamos hasta la última clase toda la parte de la analogía de los polinomios en k de x con z, pero los polinomios también son unos ejemplos muy, muy sencillos de funciones de k en k. Un polinomio f a n x a la n más a 1 por x más a 0 en k de x define automáticamente una función de k en k. Automáticamente una función, que la voy a llamar f, pero voy a hacer ninguna distinción, f de k en k, que a cada alfa de k, la asignación le asigna f de alfa, que es simplemente reemplazar la indeterminada x por alfa. A n alfa a la n, más, a 1 por alfa más a 0, y como en K, en el cuerpo K, podemos sumar y multiplicar y calcular potencia y nos quedamos en el cuerpo K, el resultado siempre va a ser un número que también pertenece al cuerpo K. Por ejemplo, la función cuadrática que yo acabo de dar como ejemplo de R en R, es la que le corresponde al polinomio x cuadrado. Entonces, esta función se llama la evaluación. La función evaluación evalúa el polinomio f en alfa. Evalúo f en alfa. Acá estoy eligiendo la letra alfa en K y no la letra X chiquita que está en el apunte, simplemente porque cuando yo hago X grandes, X chiquitas, a lo mejor no se notaría la diferencia, pero una cosa es el polinomio, que es una expresión formal en función de una indeterminada X, y otra cosa es la función evaluar en todos los alfas de K, la función, que lo que hace es calcular el resultado. Bueno, eso de nuevo es una cosa que ustedes conocen bien, con lo cual no me voy a explayar demasiado con esta definición, pero lo que sí quiero remarcar son propiedades que son muy importantes, que si uno tiene dos polinomios f y g en k de x, entonces la función evaluación se porta bien con la suma y con el producto. ¿Qué quiere decir? Que puedo, si yo primero multiplico los polinomios, porque voy a hacer la suma primero, perdón. Si primero sumo los polinomios, o sea, hago la suma de polinomios en k de x, esto me da un polinomio de k de x, y se lo evalúo en alfa, es lo mismo que primero evaluar f en alfa y g en alfa y hacer la suma. Ahora esta suma es una suma en k. Entonces es lo mismo sumar los polinomios y evaluar después que evaluar primero y sumar después. Y lo mismo pasa con el producto. Se portan bien. Se portan bien. Es lo mismo primero multiplicar mis polinomios en k de x, que no se los deseo a nadie porque multiplicar polinomios es más difícil que multiplicar números. Y es lo mismo primero multiplicar los polinomios y evaluarlos en alfa que evaluar primero y multiplicar después. Esto ya va a ser un valor en k, va a ser un valor en k. Y de nuevo esto es cierto para todo alfa en k. ¿Tá? Y esto implica en particular que si g es distinto de 0 y f es q por g más r, donde r es resto o no es resto, pero tenemos una expresión de este tipo,
Entonces, ¿cuánto vale f de alfa? F de alfa es hacer Q por G más R en alfa, pero se porta bien con la suma, se porta bien con el producto, con lo cual queda Q de alfa por G de alfa más R de alfa. Q de alfa por G de alfa más R de alfa. ¿Está? Y esto es una propiedad que se va a usar constantemente. Entonces hagamos un ejemplito antes de seguir con estas cosas de la evaluación. Ejemplo, supongamos que f es un polinomio en, vamos a ponerle q de x, para ponerlo en algún lugar concreto. F en q de x, ¿y dónde está mi ejercicio? Tal que se sabe que cuando lo evalúo en 0, me da 1, cuando lo evalúo en 1, me da lo mismo que cuando lo evalúo en 2. Entonces, calcular el resto de dividir f por el polinomio g, que es x por x menos 1 por x menos 2. O sea, sabiendo el valor de f en tres valores, bueno, en f de 0 es 1 y f de 1 igual a f de 2, perdón, pero que necesito alguna condición más, a ver, perdón. Primero esto no, mi ejercicio, acá. Ah, perdón, f de 1 igual a f de 2 igual a 3. Le puse una condición más, le puse acá igual a 3. Es el mismo ejemplo que en el apunte. Entonces, quiero calcular este resto. Esto hago este ejemplo para mostrar cómo se aplica lo anterior. Entonces, fíjense que este g no es casual, que tiene que ver g con los valores 0, 1 y 2, que me dieron para f. Bueno, justamente, ¿cuánto vale g de 0? Entonces, g de 0, ¿cuánto es? G de 0 es 0 por 0 menos 1 por 0 menos 2, es 0. Y lo mismo pasa con g de 1, es, ¿no? Por este x menos 1, g de 1 es 1 menos 1 me va a dar 0, o sea, va a dar 1 por 1 menos 1 por 1 menos 2. Y esto es igual a 3 por hipótesis, y de la misma forma g de 2 es también 0 por este cacho de acá ahora, o sea que me da también 3. O sea que, perdón, 3, me da 0. O sea, G de 1 y G de 2, o sea, tanto el 0 como el 1 y el 2, cuando evalúo G en ellos me da 0, justamente 0, 1 y 2 son raíces de G, ¿no? Eso lo vamos a ver enseguida, pero ustedes ya saben lo que es una raíz, con lo cual lo puedo decir. Pero así, esta es la factorización de G en factores de grado 1 y está escrito en función de sus raíces. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver este F? Fíjense que cuando yo hago F, que es Q por G más R, con el algoritmo de división, ¿cuál es el grado del resto? ¿Qué le pasa al resto? Condición de resto, o bien R0, o el grado de R es menor estricto que el grado de G, que es igual a 3. ¿No? Con lo cual, el grado de R es menor o igual que 2. O sea, en todo caso, en todos los casos, aunque R fuera 0, R se escribe en la forma a sub 2x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Porque es un polinomio que o bien es el 0 o bien tiene grado menor o igual que 2. Incluso el 0 está representado ahí, el 0 es habiendo elegido a 2, a 1, a 0 igual a 0. Así que siempre voy a poder escribir R de esta forma. Y entonces, fíjense que si F es igual a Q por G más R, con lo que acabo de decir arriba, F de alfa es igual a Q de alfa por G de alfa más R de alfa.
para todo alfa en Q. ¿Sí? Pero bueno, acá lo inteligente, porque sabemos que G de 0, G de 1 y G de 2 son 0, lo inteligente es evaluar en 0, 1 y 2. Entonces me queda que F de 0 va a ser Q de 0 por G de 0, que ya sabemos que es 0, más R de 0. ¿Y cuánto me daba F de 0? F de 0 por hipótesis es 1. De la misma, o sea, que lo único que me sobrevive es que R de 0 es R evaluado en 0 es igual a 1. Después tenemos que F de 1 era 3, ¿no? F de 1 es 3. F de 1 es 3, me da G de 1, perdón, Q de 1, que no me importa quién es, porque G de 1 es un 0. G de 1 es 0. Más R de 1, o sea, R de 1. Con lo cual R de 1 es 3, y del mismo modo, 3 es F de 2, es Q de 2 por G de 2, más R de 2, y por la misma razón, esto es R de 2. O sea, tenemos 3 condiciones ahora para R, pero ya sabemos que R es algo de la forma A2x² más A1 por x más A0. O sea que fíjense que en R tenemos 3 incógnitas, pero también tenemos 3 condiciones. Entonces, o sea, ¿cuánto da R de 0? Cualquier polinomio evaluado en 0 siempre da el término constante. Y a mí me dijeron que R de 0 era igual a 1. Implica que ya tenemos que A0 es igual a 1. Y por otro lado, me dicen que R de 1 y R de 2 son 3. O sea, 3 es R de 1 y R de 1 siempre es la suma de los coeficientes, 1 más A0, y esto me da 3, pero A0 es 1. O sea que A1 más A2 me da 2. Y del mismo modo, 3 es R de 2, que es, ¿cuánto es R de 2? A2 por 2 al cuadrado, 4A2, más A1 por 2, 2A1, más A0. Y como A0 es 1, me queda que 2, 4A2 más 2A1 es igual también a 2, porque A0 es 1. Entonces fíjense que ya tengo el valor de A0 y me falta despejar los valores de A1 y A2 que satisfacen que A1 más A2 es igual a 2 y que 2A1 más 4A2 es igual a 2, o sea, 2A1 si divido por 2 más 2A2 es igual a 1, y ahora A1 más A2 es igual a 2, y puedo restar la segunda de la primera, y me queda que, no, la segunda menos la primera. Segunda menos la primera porque me sobrevive a 2, que va a ser 1 menos 2 menos 1, y si A2 es menos 1, A1 me tendría que dar, si A2 es menos 1, A1 me tendría que dar 3. Y eso, no, 3, 1 es 3, y verifiquemos que no hice ninguna macana. En la segunda ecuación, 3 menos 2 me da efectivamente 1, con lo cual mi polinomio, el resto que yo quería calcular, es A2 por x al cuadrado menos x cuadrado más A1 por x más 3x más A0 que dijimos que era 1. Entonces, fíjense cómo es útil esa propiedad de evaluar el algoritmo de división. Bueno, entonces como ya dije, f de 0 siempre es el término constante, f de 1 siempre es la suma de todos los coeficientes. ¿Y qué más puedo decir? Una propiedad que, por las dudas, que no sea obvia, si f es un polinomio constante, ¿cuánto vale f en alfa para cualquier alfa? Si f es constante. Observación. Sea f polinomio constante. ¿Qué quiere decir? Que es un polinomio de grado 0. O sea,
grado de f igual a 0. Vamos a decir no nulo. Bueno, si es, o sea, f igual a 0 o el grado de f es igual a 0. En todo caso, f se escribe como c en K. Si c es 0 va a ser el polinomio nulo, si c es distinto de 0 va a ser un polinomio no nulo. ¿Cuánto vale f de alfa para cualquier alfa? ¿Cuánto vale? Por las dudas, que uno se confunde. Porque cuando uno dibuja la función constante c, es esta función constante. Si la dibujo de R en R, ¿no? Me estoy tomando una libertad de pensarla de R en R. Es el 0. Entonces, cuando uno tiene el polinomio constante evaluado en cualquier valor de K, me da la constante. Polinomio constante evaluado en cualquier valor me da esa constante. Un comentario más antes de pasar a raíces. Esto fue la parte de evaluación. Antes de pasar a raíces, un pequeño comentario más. Yo, para motivar un poco este tema de la evaluación, dibujé una función de R en R, que son las únicas que podemos dibujar. No voy a poder dibujar funciones de C en C, y es muy difícil dibujar de esa misma forma una función de Q en Q, porque Q, ya saben, tiene hay un montón de agujeritos cuando yo miro Q con respecto a R, pero no sé cómo dibujarlos. Pero las funciones estaban definidas de cualquier conjunto en cualquier conjunto, o sea que eso no es un problema para nosotros. Bueno, raíz. Definición de raíz, ya saben. Entonces, voy, sea f en K de X. Se dice que alfa en K, ojo que tiene que estar en el lugar de los coeficientes del polinomio f, es raíz de f, si solo si, por definición, f evaluado en alfa me da 0. Definición de raíz. Es lo mismo que decir que f evaluado en alfa me da 0. Y esto, que es la definición, está muy bien, pero también tiene un montón de otras caracterizaciones que son equivalentes. Porque, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que voy a dividir a f por el polinomio x menos alfa. Cuando yo divido a f por el polinomio x menos alfa, como el grado R0 o tiene grado menor que 1, en todo caso R es una constante. ¿Está bien? Pero me dicen que f de alfa es 0. Ahora, si f de alfa es 0, esto implica que 0 es f de alfa, es q de alfa por alfa menos alfa, x menos alfa evaluado en alfa es alfa menos alfa, más c evaluado en alfa que acabamos de ver que es c. O sea que, como alfa menos alfa es 0, acabamos de probar que la constante c es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y esto implica entonces que x menos alfa divide a f en k de x. O sea que decir que f de alfa es 0 implica decir que x menos alfa divide a f en k de x. Pero por otro lado, yo creo que es bastante obvio que si x menos alfa divide a f, entonces f de alfa es 0, ¿no? Porque si x menos alfa divide a f, eso es lo mismo que decir que existe un q en k de x
tal que f es q veces x menos alfa. Y entonces, ¿cuánto vale f de alfa? Es lo que estamos usando siempre ahora, por alfa menos alfa, o sea, es q de alfa por 0 que me da 0. Entonces, fíjense que decir que alfa es raíz es lo mismo que decir que x menos alfa divide a f. Y por supuesto que decir que x menos alfa divide a f, ya sabemos que es lo mismo que decir que existe q en k de x, tal que f es q veces el polinomio x menos alfa. Ojo que no estoy diciendo q evaluado en x menos alfa, estoy diciendo el polinomio q multiplicado por el polinomio x menos alfa. Entonces, estas son las tres caracterizaciones de una raíz. Bueno, en realidad son dos: f de alfa igual a 0, x menos alfa divide a f, son equivalentes, y cuando uno piensa en raíz, en la cabeza tiene que pensar automáticamente en las dos cosas. ¿Está? Una raíz es un elemento del cuerpo K que satisface que cuando yo evalúo f en ese elemento me da 0, o lo que es lo mismo, decir que el factor irreducible, x menos alfa, divide al polinomio f. ¿Qué más quiero escribir? Todo esto, el interés en el aspecto funcional de los polinomios, tiene que ver con que los polinomios son las funciones más simples que a uno se le pueda ocurrir. Las funciones más simples son las funciones lineales, que son las que uno más entiende, a 1x1 más a 2x2 más a mxn. Después de ellas vienen los polinomios, las funciones cuadráticas, las funciones cúbicas y los polinomios de un cierto grado. Por eso tanto interés en el estudio bien detallado de los polinomios. Bueno, esta demostración que hice recién, que si f de alfa es 0, es lo mismo que decir que x menos alfa divide a f, me motiva para otra cosa que ustedes conocen bien, que es el teorema del resto. Teorema del resto, porque de hecho lo acabamos de aplicar. Teorema del resto. Entonces, sea f en k de x y alfa en k, que no tiene necesariamente por qué ser una raíz. Entonces, es muy fácil calcular el resto de dividir al polinomio f por x menos alfa. Y simplemente es hacer ¿qué cosa? Ustedes ya lo conocen, ya lo pueden decir, ya lo pueden completar. Nosotros igual lo vamos a hacer, porque si yo divido a f por x menos alfa, por lo que acabamos de decir arriba, esto es q por x menos alfa más una constante. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo ahora evalúo, me queda que f de alfa es q de alfa por alfa menos alfa, que tantas veces dijimos que ya era 0, más c. O sea que la constante, que es el resto, es igual a f de alfa. El teorema del resto dice que es muy difícil, es muy fácil, al revés, es muy fácil dividir a f por un polinomio mónico de grado 1, x menos alfa, que son nuestros factores irreducibles deseados, los de grado 1, y el resto va a ser directamente f evaluado en alfa. Eso es lo que dice el teorema del resto. ¿Y en qué más quería comentar? Quería comentar de raíces. Bueno, una que es observaciones. Ahora terminamos con observaciones. Observaciones. Una que ya usé en el caso de x menos alfa, pero vale en general, que siempre es útil, que si g divide a f y alfa es raíz de f, entonces obviamente f de alfa también es 0, ¿no? Eso ya la usé, la repito porque puede ser útil. Otra, que bueno, 0 es raíz de f, sí, solo sí que pasa con el polinomio f. Tiene que ser f de 0 igual a 0, pero f de 0 ya sabemos que es el término constante. O sea que a 0 igual a 0. Si f es la suma de AI, x a la i, para i de 0 a n. O sea, 0 es raíz de un polinomio, si solo si el término constante del polinomio es 0. ¿Qué más tengo por acá? Si tenemos un polinomio constante,
con C una constante no nula, entonces f no tiene raíces. Los polinomios constantes no nulos no tienen raíces, claramente. Además, arriba hice el dibujo con R, pero se... Y después otra. Un polinomio de grado 1, lineal, es de la forma x más b. Bueno, ¿quién es su raíz? ¿Quién es su factorización en irreducibles? Supongamos que es de grado 1 en serio, ¿no? A es distinto de 0. Entonces, cuando yo lo factorizo, lo voy a escribir así. A por x menos b sobre a. ¿Por qué lo escribo así? Porque fíjense que acá entonces tenemos la raíz. ¿Quién es la raíz? Entonces, la raíz de f es menos b sobre a, y esto está factorizado de la forma a por x menos alfa. Esto donde alfa es menos b sobre a. O sea, los polinomios de grado 1, las raíces se ven ahí, se leen, es hacer el menos b sobre a, y esta va a ser la factorización en irreducibles. ¿No? Porque ya sabemos que todo polinomio de grado 1 es irreducible, pero quiero que esto o sea, hagan la conexión que alfa raíz se corresponde con el polinomio irreducible x menos alfa. Una raíz se corresponde con ese polinomio irreducible de grado 1. Pero ojo, alfa x menos alfa, ¿ok? Y la última observación, que puede ser útil si uno tiene más información sobre los polinomios, es que si f y g son dos polinomios que no son nulos ambos, y alfa está en K, entonces f de alfa igual a g de alfa igual a 0, sí y solo sí, alfa es una raíz del máximo común divisor. O sea, alfa es una raíz común de f y g, sí y solo sí alfa es una raíz del máximo común divisor. Eso puede ser útil cuando uno tiene alguna información, porque como voy a comentar mucho a partir de la clase que viene, encontrarle las raíces a los polinomios no es una menuda tarea. No es una tarea fácil, no es una tarea exacta, en la mayoría de los casos no se puede hacer de forma exacta, y lo más que se puede hacer es aproximación, pero a veces uno tiene una información y entonces la ventaja es que el máximo común divisor tiene un grado más chico. Entonces, esto también me interesa probarlo, lo voy a hacer en forma un poco distinta que la que está en el apunte. Fíjense que decir que f de alfa y g de alfa es 0, es decir que x menos alfa divide a f y x menos alfa divide a g, es un divisor común. Este es un polinomio en k de x, porque alfa está en k, el polinomio x menos alfa es un polinomio en k de x que divide tanto a f como a g, y entonces, como sabemos, la propiedad del máximo común divisor divide al máximo común divisor. Que recuerdo que el máximo común divisor siempre es un polinomio que está en k de x también, porque se calcula mediante el algoritmo de Euclides, y el algoritmo de Euclides siempre ocurre en el cuerpo k de x. Nunca hago cosas raras. Y esto es lo mismo que decir, ya sabemos que f g evaluado en alfa es 0, o sea que alfa es una raíz del máximo común divisor, y la recíproca ya la vimos, porque ya sabemos que fg divide a f, y fg divide a g, y por lo tanto, si fg en alfa me da 0, entonces f de alfa y g de alfa también son 0. ¿Ya? O sea, bueno, esto fue un repaso corto de la primera parte,
porque para la segunda parte lo que vamos a meternos es con la multiplicidad de las raíces. Así que los dejo por ahora. Chau, chau.